nos sigas en nuestras conexiones a través de nuestra plataforma de Facebook. Les pido que ahí de pie busquemos el libro de Éxodo capítulo 15 y vamos a leer desde el versículo 24 en adelante. Dice: entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Moisés clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol, el cual cuando lo metió dentro de las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y derechos y allí los probó. Y le dijo: si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor tu sanador. Yo soy Jehová Rafa. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmas, y se asentaron allí junto a las aguas. Éxodo 16. Y partiendo de Elim, toda la congregación de los hijos de Israel vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: deseamos que hubiéramos muerto por mano del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de las carnes, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y el Señor dijo a Moisés: he aquí, yo os lloveré pan del cielo, y el pueblo saldrá y cogerá para cada día, para que yo le pruebe si anda en mi ley o no. Vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias por esta mañana. Gracias por la palabra que vas a estar poniendo en nuestros corazones. Gracias te damos, Señor, por poder ser bendecidos bajo la lluvia y unción de tu presencia, y que seamos edificados en tu palabra, Señor, y en tu casa. Gracias te damos, Señor, por cada uno de los que han venido, por cada uno de los servidores, por cada uno de los que estamos aquí, Señor, con esa disposición tan igual como la persona que nos visita por primera vez, de escuchar tu fiel palabra, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Tomen asiento, por favor. Y estábamos viendo que esta prédica este día le pusiéramos un nombre: hambre y sed. Encontramos que el pueblo de Israel, y mientras hablamos y leemos las cosas que hacía el pueblo de Israel, nosotros también aprender siempre, cuando leemos la historia de Israel, aprender siempre que en qué nos identificamos, porque muchas de las cosas que ellos hicieron o hacían, también nosotros hemos hecho o hacemos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque somos humanos, y que a veces no nos basta, como al pueblo de Israel, con tener el favor de Dios y la presencia de Él como Padre. Este pueblo de Israel sabía que provenían ellos de Abraham. Ellos sabían que venían de parte de Dios, de la promesa de Dios sobre Abraham. Ellos sabían que ellos eran el pueblo escogido por Dios. Ellos sabían que el Señor les había prometido a través de Abraham que iban a tener una tierra propia, que ellos estaban como inquilinos precarios en Egipto, y que iba a llegar un día en el cual ellos iban a salir. Y muchas veces hemos visto este punto, que generación tras generación de Israel estuvo esperando ese momento de la salida, de la libertad, y muchas veces habrían visto morir a sus abuelos o a sus padres que nacieron dentro de Egipto, vivieron en Egipto y murieron en Egipto. Y entonces cabe la pregunta que se harían: bueno, ¿y cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo va a suceder esto? Pero gracias a Dios, siempre hay gente criticona, siempre hay gente mal hablada, murmuradora, que se fija en los detalles malos y no en los detalles grandes. Digo, gracias a Dios que hay gente que hace la contraparte, que sí creía que esto se iba a presentar un día y que iba a haber un cambio para las generaciones venideras.
Y gracias a ello es cuando Dios lo llama a Moisés, que le dice: he visto la opresión de mi pueblo y he escuchado el clamor de ellos. Porque había gente que clamaba, como tú y como yo, que clamamos al Señor por las bendiciones sobre nuestra vida, sobre nuestra casa, sobre nuestra nación, sea cual fuese el gobierno de turno que nos pueda tocar vivir. Entonces, y aquí encontramos en el versículo 24 que el pueblo murmuró porque no tenía, llegaron a una fuente, tenían sed, estaban en medio del desierto, y como sabemos nosotros, en los desiertos hace calor y hay deshidratación y uno tiene sed, ¿de acuerdo? Y llegan a una fuente y van a probarla, y eran aguas maras, dicen. Maras significa amargo, eran aguas amargas, aguas que no se podían beber, aguas que posiblemente eran tóxicas y que les iba a hacer daño. Y ellos, pese a que habían visto las plagas en Egipto, que no los tocó a ellos, habían visto la muerte de los primogénitos en Egipto, que no los tocó a ellos, habían visto que el faraón se rindió en dejar salir a Israel por la presencia de Dios con ellos, habían visto cómo el Señor abrió el Mar Rojo y ellos pasaron en seco, habían visto que después se cerró el Mar Rojo y los ahogó a los egipcios que los perseguían. Todas esas maravillas habían visto, y ahora se encuentran que tienen sed. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Murmuran porque no podían beber sus aguas. Y ahí el Señor le muestra a Moisés, le muestra un árbol y le dice: échale las aguas y van a poder beber. Y así Moisés obedece, lo echa, y esas aguas se volvieron dulces, de amargas a dulces. Pero acá nos dice algo, y que en ese momento el Señor les dio estatutos y derechos, y allí los probó. Algo que nosotros podemos aplicarlo a nuestras vidas, o que lo hemos visto en nuestras vidas, en lo cual cuando nosotros formamos a un hijo y estamos nosotros criándolo y bien criándolo, entonces no lo vamos nosotros a aplaudir en sus malos hechos, pero sí vamos nosotros a decirle: qué bien lo has hecho y toma este premio ahora. ¿De acuerdo? Una cosa así, pero por si acaso debes de comportarte bien para seguir gozando del premio y la benevolencia. Algo así le decimos al hijo, y el hijo aprende. Lo mismo hace Dios. Dios lo hizo pasar al pueblo de Israel por la sed. ¿Para qué? Para el Señor darle aguas dulces y ahí darles también dirección. Ya ha sido probado, hijos míos, y ahora van a tener ustedes una nueva etapa. Van a tener nuevas aguas. Vamos a seguir viendo que dice, algo más le dice el Señor cuando dice que los probó. Y les da estos estatutos, estos preceptos, antes de recibir la ley de Dios, le da, dice: si oyeres atentamente. Luego le dice: e hicieres lo recto delante de mis ojos, y guardares los estatutos, ninguna enfermedad os tocará. Entonces aquí el Señor le está hablando de oír, de hacer y de guardar. Y yo creo que todos nosotros estamos en ello. Venimos cada domingo, nos conectamos a una transmisión de la iglesia para oír, ¿de acuerdo? Y yo creo y espero, y el próximo domingo lo vamos a ver con los obreros que van a venir, porque ellos son los que están haciendo, ¿qué cosa? Lo que Dios nos manda, lo que Dios nos dice que hagamos en buena desarrollo de su ejército y de su pueblo. Si hicieres lo recto y guardares. Y yo creo que, y espero que estemos guardando estos mandamientos, estemos guardando estos preceptos, estemos guardando esta forma de ser que quiere el Señor. Luego dice el Señor que luego llegan a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmas. Miren ustedes, cuando tú en tu sed o en tu hambre como ellos, pero aceptas el poder oír, llevar por obra y poder también guardar la palabra del Señor, el Señor te va a llevar de menos a más. El Señor primero los prueba con una fuente de aguas amargas, las cuales el Señor, por su provisión y su amor, las cambia en aguas dulces por esa planta. ¿Ok? Pero de ahí los lleva ¿a qué? A 12 fuentes de aguas. A fuentes de aguas, dice, perdón, había 12 fuentes de aguas y 70 palmas. Para que las palmas se alimenten, 70 palmas para que se alimenten, tiene que haber abundancia de líquido, abundancia de agua. Cuando tú eres obediente con Dios, cuando tú guardas su palabra,
Cuando tú la llevas por obra, el Señor te va a llevar de menos a más. El problema, ¿saben cuál es? Que muchas veces las personas se quedan en la fuente de aguas maras y se sienten satisfechos con lo poco, cuando Dios tiene lo mucho para darte. Hace unos momentos hablábamos de esa ley irrefutable de la siembra y la cosecha, y a veces las personas se conforman con pellizcar la bendición y no gozar de la bendición. El caso de Lot, cuando estaba saliendo para nueva vida que le estaba ofreciendo el Señor con los ángeles, la mujer de Lot volteó, se quedó como estatua de sal, etcétera, etcétera. Pero Lot, ¿qué es lo que dice al ángel? Si he hallado gracia frente a tus ojos, déjanos quedar acá nomás, en las faldas del cerro en el cual estaban ellos subiendo. Bueno, ¿tú quieres? ¿Te conformas con eso? Quédate ahí. Y se quedó ahí. Y la vida de Lot desapareció de la vista. ¿Por qué? Porque fue conformista. Muchas veces nosotros somos conformistas. Aún los cristianos, aún los cristianos podemos tener la bendición del Señor en X, Y forma y nos conformamos con lo poco que Él nos ha dado. No es que nos volvamos ambiciosos patológicamente, pero sí tenemos que ser gente que aspira a poder tener mejores cosas que el Señor te quiere dar para que tú seas de testimonio y de ejemplo dentro del mundo. ¿De acuerdo? Entonces nosotros también tenemos que escalar con la ayuda del Señor, escalar sanamente con las manos de Dios, en ética y en responsabilidad, y también en poder ser íntegros con las cosas del Señor. Pero acá los lleva a las 12 fuentes de agua, 70 palmas, y se sentaron allí junto a las aguas. Dios te lleva a un lugar de abundancia. Luego también, ya en el capítulo 16 que estábamos viendo, pasa unos tiempos, y luego en el versículo 2 dice: e Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y cuando algo nos aprieta el zapato, entre comillas, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos de quién quejarnos, a quién echarle la culpa. No, pero no, pero aquel, no, pero él. Y nunca dice de repente: es que me debo de cambiar zapato, debo de cambiar de actitud, debo de cambiar de formas, debo de cambiar de las cosas que he estado haciendo, y debo de poder entrar. Cuando nosotros somos renovados en Cristo, renovado es también hacer cosas nuevas de las cosas que he estado acostumbrado a hacer antes. ¿De acuerdo? Y cuando nosotros asumimos ello, es cuando el Señor nos va a bendecir. Si tú solamente quieres religiosamente que el Señor es mi pastor, nada me faltará, y que Él me va a bendecir con la diestra de su justicia, porque es promesa del Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero yo acá sentadito nada más y muevo las manos solamente para recibir, pero no pones los pies en polvorosa, como dice el dicho, no pones los pies para adelante y entras en acción, no tienes una fe activa. Es cuando el Señor dice: bueno, yo no voy a bendecir ociosos, yo no voy a bendecir religiosos, yo no voy a bendecir gente que se golpee el pecho y que se lee toda la Biblia y que se le estudia de Génesis a Apocalipsis simplemente porque se la lee, y yo la voy a estar bendiciendo financieramente. Nosotros tenemos que levantarnos también en acción para poder disfrutar de lo que Dios tiene preparado para ti. Y lo mismo en este pueblo. En este pueblo el Señor primero los hizo pasar por sed, y luego los hace pasar por hambre. Y ahí se ponen las cosas un poco más serias, ¿no? Porque una cosa es que tengas sed y otra cosa es que tengas hambre. Cuando sientes hambre ya te sientes debilitado, te puede dar hasta mareos. Con la sed también, ¿no? Pero por la deshidratación. Pero ahí, ¿qué es lo que hacen? Ellos nuevamente murmuran y buscan un cabeza de turco, buscan un culpable, Moisés, y también lo meten en la colada ahora a Aarón, el sumo sacerdote. Ellos tienen la culpa y tú tienes la culpa, porque ahí le dicen: deseamos que hubiéramos muerto por mano del Señor en la tierra de Egipto. Miren ustedes, eso es algo que también muchas veces el ser humano lo hace. Cuando a veces llegamos a una situación crítica en la cual nos sentimos desfasados, nos sentimos sin respuesta. Y cuando salió el señor Castillo el presidente, nada más, muchos dijeron: oh, y ahora sí, mi pasaporte, me voy de Perú, me voy a ir a Rusia, me voy a ir a, qué sé yo, a la Cochinchina, porque el Perú ahora sí va a estar igual que Venezuela, igual que Cuba, igual que Nicaragua, y que esto que el otro, y me voy. ¿No? Muchas veces somos nosotros tan pesimistas
tan negativos que las mínimas cosas las agrandamos. Yo no digo que estemos en un país de las maravillas, como lo puede decir el Consejo de Ministros o el presidente del Consejo de Ministros. No quiero meterme en política, no es mi tema. Yo no digo que estamos en el país de las maravillas, pero tampoco no estamos en un país arruinado. Y nosotros lo que tenemos es lo que tenemos que bendecir para que las cosas cambien. O cambia el gobierno o el Señor lo cambia al gobierno. Pero es el Señor que lo hace. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es agarrarnos de Dios y poder clamar al Señor para que el Señor haga su obra. Y nosotros ser los emprendedores del cambio que se pueda dar en nuestra atmósfera, en nuestro mover. Nosotros tenemos que hacer los cambios y los ajustes en los aires, porque eso se cambia en los aires, ¿verdad? Que tenemos nosotros que clamar. Y acá nosotros vemos el cuadro este, que cuando tenían hambre, ¿qué es lo que dicen? Deseamos que hubiéramos muerto. ¿Y cuántas veces nosotros, antes de ver la muerte o antes de ver el colapso de la nación, ya le estamos anunciando: nadie nos salva, estamos peor, estamos reventados, esto nadie lo salva? Y no es así, porque la palabra de Dios también dice que tienes vida y mientras tengas vida hay esperanza, ¿verdad? Que más vale perro vivo que león muerto. Nosotros tenemos que levantarnos en el poder de Dios y en el poder de su palabra y creer en el Señor. Y dice ahí, y el Señor le dijo a Moisés: he aquí, yo os lloveré pan del cielo. ¡Wow! Dile a estos asnos, daría la gana de decir de parte de Dios, dile a estos asnos que se tranquilicen. Si a mí me da la gana, voy a rayar en lo imposible. ¿Qué cosa? Va a llover pan del cielo. ¿Cómo va a llover pan del cielo? Eso es algo imposible. El Señor establece las leyes físicas y también, si Él es su propósito, Él también las rompe. Porque esto de llover pan del cielo, pues nadie se puede haber imaginado en ese tiempo, ni aún en el tiempo actual, con todos los adelantos que hay. No se puede uno imaginar que vaya a llover pan del cielo, salvo que sea de un avión. Pero eso no es que lo lleva del cielo, si es un avión que lo suelta. Pero en esos tiempos decían: ¿cómo va a llover pan del cielo? ¿Por qué? Porque el Señor lo que quería hacer es probar la fe, la obediencia y la sujeción y cortar la murmuración. Algo que nosotros debemos entender, y es a lo que me traía la palabra con este tema, hambre y sed, que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. De eso estamos de acuerdo y todos lo sabemos muy bien. Entonces es natural que como seres naturales, somos físicos, tengamos hambre. A todos les gusta un rico potaje, un cabrito bien preparado, un chanchito asado al horno como el menú de hoy día. A todos nos gusta un buen alimento, una buena comida. El otro día yo me deleitaba con unas mandarinas que nos ofrendaron con mi esposa y que están riquísimas, que son de acá, de la Libertad, del Valle de Moche, no es de Moche, de Virú, de Chau, por esos sitios, riquísimas, deliciosas. Y yo me la como, me deleito con ella y le decía a mi esposa: es increíble, ¿no? ¿Quién se puede imaginar que de un árbol pueda salir un fruto tan delicioso, tan rico y tan bien cubierto, tan bien guardado, bien envuelto por la propia naturaleza? Y así nosotros comenzar a ver en acá por ejemplo, antes daban maracuyá, creo, ¿no? Antes daban maracuyá y en una forma silvestre. Dice: caramba, que esto es tremendo. Cuando Hernán vino acá a Trujillo y estuvo viviendo en una casa en el condominio, en una casita pequeña en el condominio donde estábamos nosotros viviendo, había un jardín que estaba ahí, que nadie lo regaba más que creo que algunos perritos que pasaban por ahí. Y él llegó a esa casa y en ese jardín había unos tomatitos cherry y que nacían así por así, ¿verdad? Entonces vemos nosotros las maravillas de la naturaleza que Dios puso a disposición del hombre y a lo cual nosotros tenemos que agradecer y bendecir. Y entonces, ¿eso para qué lo hace Dios? ¿Para qué el Señor puso en todo el planeta tantas plantas, tantos árboles, tantos vegetales? Para el alimento, porque sabía el Señor que este hombre es cuerpo y como cuerpo va a tener hambre porque va a necesitar alimento. ¿De acuerdo? Y también como cuerpo vamos a tener sed, porque si no bebemos y nos deshidratamos, también podemos fallecer. Son dos cosas que el ser humano en lo natural lo necesita.
¿En qué? En el cuerpo, ¿cierto? Pero solamente somos cuerpo. No, también somos alma y espíritu. ¿Y qué del alma y espíritu? ¿También tiene hambre? Sí, pero no tiene un hambre físico como el cuerpo. Tiene un hambre almático, un hambre espiritual. Y yo celebro el hecho que cada uno de ustedes ha venido, y los que han traído un invitado también celebro y los felicito a ellos, porque han venido y han invitado para poderles dar de beber, o para ustedes mismos beber, una copa de agua espiritual, que es la palabra, un alimento espiritual, que es la palabra, para su estómago espiritual, para la sed espiritual, para el hambre espiritual. Y eso muchas veces no nos ocupamos de alimentar el espíritu. Cuando nosotros también vemos que como alma tenemos hambre, algo que, volviendo al tema físico del hambre físico, acuérdense ustedes cuando Jesús lo bautizó Juan el Bautista en el Jordán, y estuvo 40 días de ayuno Jesús, y después de esos 40 días dice ahí en Mateo 4:2 que Jesús, ¿qué cosa? Tuvo hambre, porque él era cuerpo. ¿Y qué es lo que sucede ahí? La primera tentación del enemigo fue con pan. Le dice, manda a los ángeles que tú, si quieres, pues esta piedra la puedes convertir en pan, para saciar el hambre. Porque el enemigo sabe también de tu necesidad de hambre y de sed. El enemigo lo sabe. El enemigo es súper astuto y él lo sabe, ¿de acuerdo? También nosotros podemos ver en Mateo mismo, en el capítulo 15, cuando Jesús hace la multiplicación de los peces y los panes, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan de esa parte? En la cual había una multitud de gente, y Jesús dijo, hay que darles de comer a ellos, mándalos para que vayan a comer, o qué es lo que hay para darles de comer a ellos, porque Jesús sabía que esa multitud tenía hambre. Es como cuando ustedes, por ejemplo, están acá en este servicio y llega ya a partir de las 11 suenan los celulares, y sería bueno que cuando estén en culto los apaguen, porque si no ese es el diablo que te está llamando. Pero a partir de las 12:30 suena el estómago que te está llamando, y ya, ora para que se calle ese que está arriba, ¿no? El pastor. Y cuando vinieron los pastores Álamo, que son de largo aliento, más largo que algunos pastores nuestros, y eran la 1:30, y ellos seguían ahí predicando y con muy buena unción y todas esas cosas, y todos estábamos con hambre. Es cierto, es natural, ¿verdad? Dada la hora. Pero de ese mismo caso, en el cual ustedes lo vivieron, muchos de ustedes, ¿quiénes estuvieron acá cuando estuvieron los pastores Álamo? La mayoría, gloria a Dios. Y yo quiero destacar algo, que los pastores Álamo, en los 3 días que estuvieron, ellos predicaban, y en la prédica, que ya era el cierre en las mañanas, muchas veces se extendieron mucho más de la 1 de la tarde, 1:30, 1:45, así, pero la mayoría o todos no se fueron, se quedaron. ¿Eso qué me enseñaba? Que todos estábamos con el hambre para el cuerpo, el hambre físico, pero también teníamos el hambre espiritual para el espíritu, y prefirieron estar nutriendo su hambre espiritual y decirle al hambre físico, estate quieto, porque primero es el espíritu que el cuerpo. Eso fue bueno, un aplauso para ellos. Encontramos en la multiplicación de los peces y los panes que Jesús sabía eso. Sabía la multitud que estaba con un hambre espiritual de escuchar la palabra del Señor, y que ya era tarde y que tenían que ir a comer, y Jesús les dice, dadles ustedes de comer. Y los discípulos se miraron unos a otros y dijeron, uy, ¿y ahora quién podrá defenderme? Y el chapulín colorado todavía no había aparecido en escena. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? ¿Qué es lo que tienen ahí? Unos cuantos peces y unos panes. Y Sofía y Reinaldo dijeron, gloria a Dios por los panes.
Nos encantan los panes a Sofía y a mí. Y dijo, traigan lo que tenían ustedes ahí. Y los multiplicó y les dio de comer, dice, 4,000 hombres. Multiplíquenlo por lo menos por 3. Dado que un hombre lleva una esposa, lleva un hijo mínimo. Y los judíos, que siempre eran muy prolíferos en tener hijos, entonces por lo menos por 3. O sea, estamos hablando de unas 12,000 personas que Jesús multiplicó. Abundancia. Cuando tú obedeces, cuando tú oyes la palabra, como esa gente que estaba ahí, como los que estuvieron para acá, este evento del pastor, cuando tú oyes la palabra, cuando tú lo llevas por obra, los estatutos que le dio Dios cuando en el tanque de aguas Mara, cuando tú lo llevas por obra y cuando tú lo guardas, el Señor te pasa del estanque Mara, te pasa al estanque de las 12 fuentes. Abundancia, te prospera. Y el Señor multiplicó y dio alimento a más de 12,000 personas para poder estar ellos saciando el hambre físico, porque estaban saciándose del hambre espiritual. Nosotros podemos encontrar que cuando en el alma ahora, el enemigo sabe que en el alma, mire usted, la primera tentación que hace el enemigo a Jesús después del bautismo es en el hambre físico, en el pan. Y Jesús estaba con hambre físico. Y cuando la segunda parte, la segunda y tercera tentación es en el alma. Porque a Jesús lo tienta tú te tiras de acá, lo lleva a un pináculo del templo, te tiras de acá y no te va a pasar nada. Todos los placeres del mundo me han dado y a ti te los pongo a los pies tuyos. Y le miente, y Jesús, como hombre, también tenía alma, podría haberse embebido de esas sugerencias y tentaciones de alma, para el hambre de alma. Y en el alma, ese es donde reside muchos de nuestros problemas como seres humanos, como sucedió con el pueblo de Israel, porque en el alma comenzamos a hacer conjeturas, en el alma comenzamos a pensar, comenzamos a decir, y si yo tuviera tal posición, y si yo tuviese tal dinero, y si yo pudiera hacer tal cosa, y yo pudiera hacer lo otro. Y comenzamos nosotros a ser alimentados en el alma. Cuando nosotros comenzamos a digerir o a buscar el alimento almático que todos los días está en nuestro entorno, a través de tentaciones, a través de aguas maras y de panes fraguados que nos da el enemigo, porque el enemigo falsifica la bendición y lo hace maldición en nosotros. Cuando el pueblo de Dios, cuando nosotros muchas veces comenzamos a acceder a saciar el hambre almático, más que el hambre físico, el hambre almático, en los potajes que nos invita el enemigo, después eso termina, tarde o temprano termina. Y cuando viene la murmuración del hombre, cuando nos sentimos insatisfechos. Y así como este pueblo que murmuró, también muchas veces nosotros murmuramos. Y que tanta iglesia, sí, yo paro yendo a la iglesia y rezando y orando y las cosas no cambian y sigo mal y sigo con el mismo problema, y comienza a quejarse. La culpa la tiene fulano, la culpa la tiene mengano porque me llevó, la culpa la tiene ese pastorcillo que dice tal cosa y no ha sucedido nada. Murmuramos igual que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Y esto es algo muy específico en el pueblo de Dios, entre los creyentes. Los no creyentes no caen en eso, y el enemigo ni siquiera los trabaja con ellos por lo que les voy a decir, porque los que no conocen de Dios, en cualquier momento el enemigo los seduce y se los jala de una u otra manera. Pero entre los creyentes, entre los cristianos, muchas veces viene lo que les voy a decir, la murmuración, por una insatisfacción, por una frustración, por una depresión. Viene la murmuración, y el pueblo de Dios pasa rápidamente de la alabanza a la quejabanza. Porque un día estamos levantando las manos, alabando, ay, qué lindo es el Señor, qué lindo es mi Señor, aleluya, y lloro y que toque el otro. Me voy al baño y hago un carnaval ahí. Ahora todos van a estar mirando a cada uno que va al baño y lo van a estar viendo en el que sale.
¿qué habrá hecho él? ¿Qué habrá hecho ella? Voy a agüitar, ¿eh? ¿Qué ha hecho? Ahora nadie va a querer ir al baño. Muchas veces nosotros, mis amados, y es muy natural, no se sientan mal porque todos hemos pasado por ello. Muchas veces nosotros tenemos sed y tenemos hambre, y eso es natural. El hambre es de una comida sólida, es algo consistente, es algo fuerte. Y el hambre almático, que no es malo, es hambre de logros, de poder tener éxito, de poder tener conquistas, de poder tener una prosperidad material. Ninguna de esas cosas es mala. Dios ha puesto las cosas para que tú las conquistes y las consigas, para que tú los logres. Yo veía el otro día en Enlace, la semana pasada creo que estuvieron en Maratónica, y de la iglesia del pastor Kashuna presentó un testimonio de una pareja de personas de unos 40, 50 años. Y ellos decían, de Guatemala, y ellos decían que el señor años atrás, él vendía ambulantemente verduras. Él y su esposa vendían verduras. Y un día su esposa le dice, gloria por las mujeres, porque las mujeres siempre nos dan buenas ideas, ¿no? ¿Cuántos dicen amén por las mujeres? Gloria, un aplauso a las mujeres. Gloria a Dios. Ahora, pórtense bien cuando vayan al baño nomás. Y la esposa le dice, oye, Puchungo, no se llama Puchungo, es un hombre ¿no quieres cambiar de trabajo? ¿No quieres hacer otra cosa? ¿No has querido hacer algo diferente? Sí, le dice, pero no sé cómo. Entonces, ahí entre los dos conversando, llegan a poder ver de envasar agua. Qué locura, ¿no? Envasar agua. Y comenzaron por poco, agua por supuesto de consumo humano, entonces comenzaron por poco y hoy día tienen como 9 plantas de envasado de esos bidones de agua, tienen como 20 camiones para distribución y todas esas cosas y distribuyen por todo Guatemala. Si tú, agarrado de la mano de Dios, no te dejas guiar por Dios, ellos ya eran cristianos, no te dejas guiar por Dios para innovar en la dirección divina y trabajar, esforzarte y trabajar, vas a seguir tú pellizcando lo que el enemigo te plantea. Todos tenemos un hambre de logros, de conquistas, de éxito, de prosperidad material, y Dios quiere que tú tengas las bendiciones, pero tienes que oír, hacer y guardar la dirección divina. Y la sed también, la sed es rehidratarse, poder tomar líquidos que uno pierde por el mismo calor, por el mismo trabajo, etcétera, etcétera. Porque tú puedes estar bien alimentado, pero te puedes deshidratar por mucho trabajo. Por ejemplo, ahora que venga el verano y suponiendo que se ponen a trabajar acá los obreros, los trabajadores de la obra, si no toman líquido se pueden hasta desmayar y hasta perder la vida. Y esta sed es también la necesidad de la aceptación. Hay muchas personas dentro y fuera del cristianismo que vienen con una herida de rechazo y ellos necesitan ser aceptados. Esa es la sed del alma, del corazón, del pensamiento. No, a mí nadie me quiere, a mí todos me rechazan. Eso es lo que sucede, por ejemplo, también que vemos a veces con personas en las cuales comienzan a sentirse menos que los demás y sin que haya una evidencia, se sienten rechazados. La aceptación es necesaria, es poder darle un abrazo con las medidas de salubridad que debemos seguir observando a una persona, decirle qué bien lo hiciste, ¿de acuerdo? El poder sentirse, por ejemplo, cuando salí antes para ver cómo estaba por ahí, una hermanita que pasó y que la quiero mucho, ella tiene tiempo acá, después regresa y me da un lápiz rojo. Pero este lápiz rojo dice Triángulo Donofrio. Con esto me hace sentir aceptado. Me hace sentir que no me ve como el pastor solamente, sino me ve también como una persona humana que tiene gustos y que tiene deleites. Y ella sabe que a mí me gusta el chocolate. Y este era uno de mis preferidos, aparte de los de Ibérica, ¿no? Pero entonces, son detalles que
no te van a llevar a una pobreza, a una ruina o a un tremendo sacrificio, y que nosotros tenemos que hacer sentir aceptados. Yo el otro día valoro mucho lo que Franco hizo. El otro día es que fue cumpleaños de su hijita Valeria. No ha venido ahora porque está acompañando a su mamá, que está un poco, se siente mal la mamá, porque Franco no le quiso hacer caso. Entonces, no me hace caso, yo no voy al culto. Entonces, bueno, ya te he dicho, haz caso, así como yo le hago caso a tu suegra. Y bueno, era cumpleaños de Valeria, y bueno, fuimos ahí a saludarla a su casa, etcétera, etcétera, y de pronto sorprendió como a las 6 de la tarde, 6:30, recuerdo la hora porque yo tenía que hacer una conexión después a las 7:30 el jueves, y con unos mariachis. Llevó unos mariachis han sido los primeros mariachis que me han gustado, creo, ¿verdad? Porque a mí mariachis no me gusta, para nada, porque parece que tienen pilas Duracell, porque cantan y no se callan, y te ponen el sombrero y quieres que cantes tú y que bailes tú, y ya te agarran de payaso. Entra mariachi y yo salgo por la otra puerta siempre. Pero estos no, eran diferentes, mariachi internacional creo que se llama, ¿no? Y las que cantaban eran 2 chicas, y muy bonito. Y fue algo que fue una sorpresa para la niña, que es su hijita, y bueno, es la cabeza de la casa, ella, Valeria, pero y le llevó los mariachis. Es algo que rompió los esquemas, rompió los cuadros. Entonces uno muchas veces puede romper los cuadros con algo simple y sencillo. Yo no digo me regalen chocolate, por si acaso, porque mi esposa también me ha dicho, ya cuídate de tanto chocolate. Pero nosotros tenemos sed de sentirnos aceptados, mis amados. Porque cuando hay una insatisfacción, viene una murmuración. Y nos quejamos de alguien y buscamos siempre un cabeza de turco. La semana pasada creo que decía que hay personas que a veces andan buscando a quién odiar. Tengo que odiar a alguien, tengo que desfogar mi fastidio, mi ira, mi insatisfacción con alguien. Tengo que buscar un Aarón, tengo que buscar un Moisés. Y comienza uno a criticar. La sed es cuando uno necesita paz, cuando uno se siente intranquilo, oprimido, deprimido, qué sé yo, y uno necesita esa paz. Esa es la sed almática que tenemos. La sed es cuando uno necesita restaurar. Tengo una insatisfacción porque tengo que restaurar con tal persona, pero no quiero, me hirió mucho, tengo que perdonar. La sed es cuando uno ha perdido la unidad con algo o con alguien, y uno necesita volver a hacer vínculos de amor. Esa es la sed que nosotros tenemos. Pero cuando nosotros lo saciamos, cuando nosotros saciamos esa sed, es cuando viene la restauración, y viene también que hemos sido bendecidos por Dios. El mundo te ofrece cada día panes duros, panes hongueados, panes malogrados, panes que te van a durar muy poco tiempo. Pero lo que Dios te ofrece son los panes de Wong, que están riquísimos. No, mentira. No son ricos los panes de Wong. A mí me encantan los panes, a Sofía también. Cuando me siento a almorzar, a veces va Sofía a almorzar, tengo que estar comiendo, y ya sé que si pongo pan tengo que poner 2 tajaditas de pan o algo así, porque ya sé que viene Sofía y me jala uno. Pero el pan que te ofrece Dios es su palabra. Y cielo y tierra pasarán, más mi pan, más mi palabra no pasará, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que comer del pan de Dios, beber de las aguas del Señor, que no son aguas malas, que no son aguas que se van a malograr. El hambre y la sed va a traer murmuración en nuestro corazón, en nuestro pensamiento. Vamos a murmurar de algo o de alguien. Vamos a quejarnos, mis amados. Miren, no me gusta tocar la política, pero no puedo dejar entrar o pellizcar algo de la política, porque también soy peruano, ¿verdad? Pero en nuestra política yo sigo creyendo, yo no voté por esa ocasión, yo sigo creyendo que él no es culpable de todo lo que se le imputa. Que él es una persona que quizás ha sido manipulada o usada por gente maligna, ¿de acuerdo? Pero él es como el representante también con este señor, el presidente del Consejo de Ministros, son como los representantes de una sociedad rechazada por otro grupo de la sociedad de peruanos. Y al haber habido rechazo, ¿cuál es el mensaje del presidente del Consejo de Ministros? Rechazo, me han rechazado, no nos quieren, no nos
aman. Nos ven como los campesinos, nos ven como los cholitos, nos ven como los que nos servimos. Yo sé que es cierto en algunos grupos, pero no es todo el Perú. El Perú no está polarizado. Vamos a rechazar al grupo del señor Castillo. No está así. Pero ellos están trayendo ese dolor, esa herida que ellos por muchos años han recibido. ¿Qué es lo que levantó a Abimael Guzmán en Ayacucho? El rechazo que había de la sociedad y de los gobiernos sobre esa sociedad, sobre esos grupos que fueron rechazados, realmente que fueron olvidados. Entonces nosotros vemos que cuando se da el hambre y la sed de amor, de unidad, de poder aceptar, es que viene la murmuración y la crítica y la quejabanza y uno se queja. Y ahí estamos siendo probados, los rechazados y los que hemos rechazado también a las personas. Estamos siendo probados. Somos probados ¿para qué? Para oír la palabra de Dios, para hacer la palabra de Dios, que nos amemos todos, y para guardar. Y el Señor nos pasará de las aguas malas a las 12 fuentes. Nosotros tenemos que aprender a amarnos los unos a los otros. Nosotros tenemos que aprender a buscar de dónde estás buscando saciar. Hay personas que, por ejemplo, con este tema, y con esto termino, de las ventas de multinivel, personas que a veces no tuvieron éxito en muchas cosas y llegan al cristianismo. Y el cristianismo, algunos llegan por el amor de Dios, conocen del amor de Dios y se sienten aceptados, se sienten en un grupo humano que los aceptan y que los valoran, ¿de acuerdo? Hermanito, qué gusto verte, hermanita, un abrazo, que esto, que el otro, y se sienten aceptados y por ello permanecen ahí y a veces se han dado casos que se les presenta un trabajo y lo rechazan al trabajo. ¿Por qué? Es que si me voy a trabajar en el trabajo o en esa empresa, no me van a aceptar como me aceptan en la iglesia. Así que prefiero rechazar el trabajo, dizque por el Señor, para servir a Dios, y voy a estar mejor metido más en la iglesia, porque ahí sí me aceptan, ahí me reconocen, ahí me aman, ¿de acuerdo? Ahí me palmean el hombro. Pero esas personas muchas veces cuando llegan, por ejemplo, a ventas de multinivel y comienzan a ser instruidos, preparados y bien capacitados, y comienzan a desarrollar, el cristianismo les fue un trampolín y se olvidan del cristianismo y lo dejan de lado. Oye, ya no vas a la iglesia. Ah, no, es que estoy con mucho trabajo y tengo una convención en Lima y que tengo que irme porque ha venido fulanito y fulanata y nos van a hablar de tal cosa y voy a irme allá para porque me han llamado ahora para hacer oro y me han llamado para hacer diamante y que esto que lo otro. Y se olvidaron del Señor porque no tenían el hambre por Dios, tenían el hambre por su lugar, por su posición, a causa de rechazos, a causa de heridas no sanadas. Tenemos nosotros día a día que buscar de Dios. Tenemos nosotros día a día que ponernos debajo de la fuente de Dios, debajo de la fuente de agua viva que el Señor te pone, debajo de el maná que viene del cielo, de la palabra del Señor que siempre está para poderte decir: yo te amo, y porque te amo yo te he llamado para que seas mi hijo, mi hija, y que seas de testimonio en el lugar que tú estás, que seas de testimonio en el lugar donde yo te envío, en el lugar que tú estás. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar por esta palabra. Señor, queremos darte las gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque me identifico yo en lo personal, porque me veo, Señor, cuando niño, cuando joven. Me veo, Señor, en mis inicios y aún cuando hombre o como mujer. Me veo, Señor, en el lugar de mis orígenes, que a veces me sentía menos que otros que sí sabían desarrollar. Me sentía, Señor, menos con el que tenía el carro más bonito, la casa más grande, o la casa propia, o el terreno propio. Me sentía menos que ellos, Señor, y me veía que no tenía lo que otros tienen. Y comencé a tener sed y hambre de aquellas cosas materiales que otros tienen, de aquellas cosas de posición, de logros, de éxito que otros tienen. Y yo veía que no podía conseguirlo, que nunca lo iba a poder conquistar. Y hoy día me habla, Señor,
de ese hambre y de esa sed que yo tengo, Señor, que no es mala, sino es necesaria que la tenga para buscar el refugio debajo de tus fuentes, para sentarme en la mesa como David invitó a Mefiboset y ser transformado y cambiado por ti, Señor. Hoy día te creo, Señor, hoy día creo en tu palabra, hoy día te creo a ti, Señor, que tú me has llamado para que yo tenga vida en abundancia, para sacarme de las aguas malas del conformismo y llevarme a las 12 fuentes, Señor, y poder entender que en esas 12 fuentes tú las has preparado, Padre nuestro, para poder ser saciada mi sed, buscando más y más de ti, Señor. Gracias te damos, Santo Espíritu de Dios, por este momento. Bendice nuestras vidas, Señor. Hazme, Señor, soñar con el Elim, donde estaban las 12 fuentes, donde están las 12 fuentes esperándome. Sácame, Señor, del anonimato en el cual yo me he creído estar y que nadie me ama, que nadie me quiere o que nadie me consuela. Y yo sé, Señor, que tú sí me amas. Yo sé, Señor, que en las decisiones que pueda haber tomado en mi vida, tú me vas a llevar, me vas a guiar y me vas a levantar. Hazme escuchar tu palabra, Señor, para poder ser obedientes a tus promesas, obedientes a tu llamado. Gracias, Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor. Queremos adorarte y bendecirte en esta mañana. Te invitamos a que nos sigas en nuestras conexiones a través de nuestra plataforma de Facebook.